Hola, bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos un martes especial. Hoy vamos a hablar sobre el tema de migración. Este tema nos toca muy de cerca, por lo cual nos van a permitir conocernos un poquito más a cada uno, ya que todos los participantes somos migrantes y vamos a poder tratar este tema desde un lado muy personal. Voy a darle la bienvenida a nuestro coach, a Richard. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, estaba contando que iba a ser un vivo muy especial, porque hoy va a ser un vivo que vamos a hablar sobre el tema de migración, y como Tal todos cual. en el punto somos Oh, migrantes, los que vamos a participar van a conocernos un poquito más a cada uno. tal cual. Tal cual, tal cual, tal cual. Pero bueno, ahí está la Lili por conectarse. A ver, ¿Sabía ella cómo conectarse o más o menos? no la veo. Ahora la voy a invitar, ¿vale? A ver si... Ahí está. ¿Ya la he invitado? Ahí estamos. ¿Cómo va todo por ahí? ¿Con calorcito? Sí, seguimos igual, seguimos con calor, Igual. mucha calor. Acá dentro de todo aflojó porque veníamos con mucho frío, pero bueno, ahora estamos un poco mejor con el clima, así que bien, pero perfecto. ¿Cómo te sentís Ahí estamos. con este vivo? Que vamos a hablar de cositas. Y bueno, emociones, ¿no? Emociones de recordar y cuando vos me propusiste, digamos, hablemos sobre nuestra experiencia, ahí fue como revolver un poco en los recuerdos y cómo la transitamos cada uno, ¿no? Que fue lo, lo vivido, cómo se vivió, de qué manera, todo O eso sea que junto. sí que te conectó con la historia, con tu vida. Bueno, hoy nos contarás un poquito más. Estoy intentando darle pie a Liliana, pero este aceptarme no, se me está resistiendo. Que recuerde que es del celular, Lili, ¿sí? Que no es No, sí, sí de que la cosa. está. Lo que pasa es que a veces cuando le doy a aceptar... Ahí estamos. Hola, Hola hola. Lili, ¿cómo te va? Hola, Eve. Hola, ¿cómo Hola, ¿qué están? tal? ¿Me esperan un segundo? Un segundo. Claro Sí, que dale, sí. ningún problema. ¿Cómo va Lili? ¿Todo bien? Al fin nos Richard, ¿qué tal? conocemos. Por ¿Todo bien fin acá? hablamos. ¿Me escuchan Al- bien? ¿Me escuchan bien? Súper, ¿Sí? súper bien, súper bien, súper bien. Ah, ¿Qué bueno, te iba a decir genial. acá con las emociones que trae este vivo que tiene que ver con esto de nuestra vida Ya estoy aquí. personal directamente? Tal cual. De un tema difícil, ¿no? De un tema bastante amplio, pero también un poco difícil, que es la migración. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Es lo que comentaba Ede en el principio del vivo, que decía eso, ¿no? Que nos toca muy de cerca. Ahí están saludando. Realmente Carolina sí. está saludando. Sí. Bueno, un saludo para Colombia, porque ahorita hay mucha gente de Colombia conectada a esta hora. Sé que están trabajando o estudiando, pero miren, les Sí, ha llamado tanto la atención que sí. aquí están. ¿Cuántas horas hay de diferencia para Colombia? Estamos También. a 7 horas. A Wow, 7 horas. nosotros tenemos 5 en Argentina, pero tú A 7, o cinco. sea que 7, sí. Ellos bastante. Bueno, pararon todo el bien. trabajo para esto. Mira, nosotros somos, yo que soy Movernos aquí. argentina, tú eres colombiana y él es uruguayo, o sea que tenemos Ah, ahí. vea. Genial, tres Vamos a ver. perspectivas. Sí, Qué Tal bien. cual, tal cual. Bueno, Lili, te pido permiso para hacer como una pequeña presentación al principio de los vivos y eso, así que te pido permiso y arrancamos, ¿dale? Claro que sí. Lo que vamos, aquí vamos. Buenísimo. Aquí vamos. Bueno, buenas tardes para todos. Estamos del Centro Bien Tratarte, acá con la licenciada Eve Casarotto, que es la directora del centro. Hoy nos acompaña Liliana Malaver, que ella es psicóloga y vino a traer acá este tema tan interesante que tiene que ver con mujeres migrantes y como pusimos en nuestros posts, estas historias de supervivencia, ¿no? Vamos a tratar de desarrollarlo desde la amorosidad principalmente, sabiendo que estamos hablando de un lugar que se llama bien tratarte, así que vamos a hablar de bien tratarnos, que es el fundamento de todos los vivos que hacemos. Eh,
invitarlos a todos, como siempre hacemos todos los martes, de si quieren alguna sugerencia o algún tema que quieran tocar, ya lo vamos a poner en las stories para ver qué tema quieren tocar próximamente. Este mes lo vamos a dedicar exclusivamente a mujeres migrantes, ¿sí? Todo el mes vamos a hablar con distintos invitados, Lili que se copó ahora para hacer este vivo. El Centro Brindatarte es un centro terapéutico donde también hablemos coach, como yo soy coach ontológico. Como siempre decimos, para pedir turnos con los especialistas es doctoralia.es y ahí nos buscan y estamos ahí presentes para brindarles en conjunto con todo el equipo la asistencia que necesiten, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar este vivo que como dijo Eve al principio nos toca muy de cerca. Queremos, antes de empezar las preguntas, queremos invitar a todos los que estén conectados, si quieren contarnos sus historias como migrantes, o sus historias que están viviendo, o si están por migrar también. Todo el equipo acá, nosotros tres, vamos a tratar de leerlas. Y así que todas las historias que quieran contarnos, estamos acá dispuestos para ustedes y para compartirlas desde la amorosidad que trata este tema tan complicado en algunos casos, y bueno, y haciendo lo que se puede, cada uno hace lo que se puede. Bueno, Lili, preséntate. Sé que sos psicóloga, que tu especialidad es jurídica y forense. Contanos cuál es tu trabajo y cómo trabajás vos con este tema de mujeres migrantes. Bueno, pues Richard, soy psicóloga, sí, soy jurídica y forense. Llegué a España hace 3 años, recién cumplidos. Dentro de ese proceso de migración de mi país, también me encontré de una forma personal con varios temas que directamente tocaban, y entre esos la migración y entre esos otros más que más adelante les comentaremos. Así que empecé con todo el estudio de la migración, qué era migrar, cómo se daban los procesos de migración aquí o cómo se dan en general en el mundo, sobre todo las implicaciones emocionales que tiene migrar. Así que durante estos 3 años me he dedicado a estudiar, a capacitarme, a leer, a compartir experiencias de migración con otras personas y aprender muchísimo sobre el tema de migración. En Colombia pues venía trabajando desde un área muy social, trabajé con población víctima de conflicto armado, trabajé con población víctima de desplazamiento, que es un tipo de migración casi obligada, casi no, obligada. Y pues me vine, he estado como muy al tema o muy empapada de esto de la situación de vulnerabilidad, y pues aquí aparece la migración. Y pues ya poco a poco he ido aprendiendo más cosas, trabajando en asociaciones, ahorita con Alianza por la Solidaridad, que es una ONG donde estamos haciendo una campaña antirracismo, porque tal vez uno de los componentes o una de las consecuencias de la migración es el racismo. Así que pues hay mucho tema con el tema de la migración, hay muchos puntos y muchos conceptos que uno va aprendiendo, así que aquí estamos. Bueno, muy bien. Bueno, ahí fue su presentación. Sé que has trabajado en instituciones, ¿no? En algún tipo de institución. ¿Querés nombrar alguna? O bueno, En Colombia trabajé con Cruz Roja Internacional, con Cruz Roja Colombiana, estuve con Fundación Plan también, trabajé con el Ejército de Colombia, estuve con la Cámara de Comercio, que trabajó un poco el tema del bullying, del manejo del bullying en las instituciones educativas. También trabajé en procesos con comisarías de familia y pues soy formada como un perito psicológico en diferentes procesos que tengan que ver con el tema de familia, civil, penal, etcétera, etcétera. Una de las experiencias más gratas que me ha dejado muchos buenos recuerdos,
fue el trabajo que realicé en el 2017 con un proyecto con menores desmovilizados de las FARC en el marco del proceso de la implementación de los acuerdos del proceso de paz. Fue un proyecto maravilloso y de ahí pues también surgieron muchas inquietudes para mí como profesional, como mujer, y tal vez desde ahí es que empecé a formar o pensar la idea de poder construir y poder migrar a otros espacios para adquirir nuevos conocimientos, para poder, no sé, como cambiar un poco el tema de la perspectiva de vida que iba llevando. Pues nada, aquí estoy. Perfecto, Lili. También he escuchado, no sé si lo dijiste, que el tema de la violencia de género, ¿no? Esto que has trabajado en ello, ¿no? También, sí, aquí, bueno, en Colombia lo venía también desarrollando, pero aquí dentro de mi proceso empecé a trabajar con una asociación, a recibir orientación y capacitación de cómo se daba el tema de la violencia de género en España, porque es muy diferente a toda la parte legislativa, a cómo se empieza a trabajar y cómo se empieza a intervenir en la violencia de género, en la violencia intrafamiliar que nosotros tenemos en Colombia, aquí en España. Entonces, para mí fue un nuevo reto empezar a estudiar, a analizar, ahí fue donde conocí a Eve, que compartimos espacio en una asociación, y pues nada, empezamos a capacitarnos en ese entorno, que también hace parte y es uno de los temas que se presenta mucho, sobre todo en mujeres migrantes, la violencia de género, la violencia desde sus parejas, en su familia, entonces digamos que También. son temas que necesariamente son conjunturales. Perfecto. Bueno, voy al chat un segundo. Manda el saludo Elena. Dice qué importantes son estos temas. Gracias. Gracias a vos, Elena, por estar ahí. Y si no me equivoco, se está conectada tu hermana, ¿no? Eli Malaver. O tu prima, o tu panel. Eli. Ahí se nos congeló. Le mando un besito. Ahí está. ¿Quién es Eli? ¿Quién es Eli? Eli es mi hermana en Colombia. Ah, es tu hermana. Bien. Bueno, gracias por acompañarnos, chicos. Y como dije al principio, si quieren contar sus historias, estamos acá para leerlas y escucharlas. Vamos directo a las preguntas, ¿no? Van preguntadas para ambas, que son las especialistas en el tema. ¿Cuáles son las principales causas de migración? Bueno, creo que ya algunas había dicho ella, ¿no? Pero hay las causas de factores demográficos, tenemos causas de factores políticos. Yo me encontré aquí que, por ejemplo, eso no lo sabía, causas sobre violencias, incluso de violencia de género, ¿no? No se pueden pedir asilo. Causas sociales como la inseguridad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestro país, o sea, mucha de la gente que ha migrado, ¿no? De Argentina, las primeras, cuando te preguntas y te dicen, aquí me siento más seguro, ¿no? Es otra de las causas también bastante como comunes. El desempleo es otra de las causas también bastante comunes. El amor es otra. Y eso a veces no lo tenemos en cuenta, siempre hablamos, ¿no? De algunas causas y otras las dejamos. Y hay veces que uno acompaña al otro en esa parte de migrar, o conoce a otra persona, ¿no? En otro país. De repente estás en tu país y conoces a alguien por internet, te enamoras y decides migrar. Eso pasa bastante ahora con, ¿no? Entonces, factores que pueden ser ambientales también, por ejemplo, como puede ser un terremoto, o sea, factores hay muchos factores. Claro. Por eso hoy decía ella, ¿no? Es un tema como muy amplio, pero otro, por ejemplo, que también a veces no se tiene en cuenta tanto también es el tema incluso de los estudios. Hay personas que emigran para estudiar en otros sitios. No sé si me dejó, Lidia, alguno. Simplemente cada uno de ellos, pues está dentro de los que tú nombras está la migración voluntaria, que es la que ejercimos, la que, pues, por lo menos en mi caso,
se presentó la migración voluntaria. Sí. Pero sin duda la migración ha sido algo que ha existido durante miles y miles de años. Miles de años, exactamente. Además, porque muchas de las migraciones que se dieron también era para incrementar o crear procesos con otras tierras de continente a continente para que todo el proceso de cultivos, todo el proceso de incrementar el espacio físico se diera. Se hacían negociaciones entre espacios, entonces eso funcionaba en una época. Ya cuando empezaron a haber intereses políticos de por medio, empezaron a conectar con políticas de migración, pues eso ya fue cambiando a lo que es a hoy en día todos los procesos de migración bajo las políticas y las reglamentaciones de cada país tienen sus procesos de migración. Pero por lo general, o las que nombraste son las que se dan. Más comunes, claro. Yo siempre lo digo a veces cuando doy talleres, sobre todo en adolescentes, ¿no? Que esto viene, o sea, está en el humano, ¿no? En la prehistoria ya se migraba, entonces es algo natural, completamente natural. Sí, igual rescato esta diferencia, ¿no? Digamos, de lo que habla Liliana, a ver si entendí bien, o sea, una parte está la voluntaria, en cierta forma, creo que capaz que nosotros tres estamos dentro de esa. Hay otras formas de migrar que quizás no son voluntarias, que son como obligadas, que eran lo que hablábamos al principio, Eve, ¿no? Temas políticos. Sí, factores políticos, exacto, Claro. Factores demográficos, o sea, hay muchos de los factores que por temas de guerra, por ejemplo, que ahora por ejemplo, con todo lo que está pasando. Con la guerra que hubo. Exacto, entonces... muchas de las personas que salen exiliadas de sus países, en el caso de Colombia, porque realmente en su país están siendo víctimas de una persecución o tienen algún proceso político de grupos armados al margen de la ley que hacen que ellos... Y lo que tú tocabas también, el tema de violencia de género, que eso lo vimos muchísimo cuando hacíamos atención y orientación con mujeres migrantes. Exacto. La mayoría. Exacto. Yo era una de las cosas que no la había pensado antes de meterme en todo lo que me formé en temas de violencia de género y me da cuenta que es mucho más común de lo que pensamos. Una de las maneras de escapar completamente del país, o sea, por un peligro real, es la violencia de género. Desafortunadamente, todavía... Dime. Acá pregunta Elena, ¿cómo manejan o se debe manejar el tema de la xenofobia con los migrantes? No sé si es para cualquiera de los dos que la puedan contar. Bueno, Liliana, ¿no? Me contabas que tenías una campaña que estaban haciendo. Una de las cosas es la sensibilización, o sea, se trata de trabajar la sensibilización dentro de lo que sería el país de recepción, ¿no? Mediante políticas, o sea, que generalmente las asociaciones suelen ser, ¿no? Las políticas de inclusión, pero creo que lo que más se está manejando, por lo menos acá, es sensibilización. No hay mucho más. Pues ya tenemos que ir como a otro ámbito más político, hacer incidencia. Por eso nosotros también, cuando nos conocimos, también el tema de siempre hablamos de la mujer migrante y el activismo. Es importante que nosotras no esperemos solamente que eso cambie mágicamente, ¿no? El poder implicarnos y también poder llevar a esas políticas las propuestas. Y no es fácil, pero es la manera. Pero creo que es una de las maneras. Permiso, acá Sole le está contestando un poco la pregunta a Elena que contestaba, dice, acá en Canadá, por ejemplo, existen organismos comunitarios y del gobierno para asistencia y ayuda en el tema de la xenofobia, ¿no? Está bien esa respuesta, sí. Existen organismos que se encargan de temas. Organizaciones, exacto. Organismos gubernamentales y luego organizaciones que siempre puedes acudir. Perfecto. Afortunadamente existen, llamémoslas ONGs,
asociaciones, organismos comunitarios, no comunitarios que realicen el apoyo social, psicosocial a muchas de las personas que migran. Digo que afortunadamente existen porque un poco respondiendo a la pregunta que hace Elena, es que el tema de la xenofobia tiene que ver mucho con los estereotipos que existen del extranjero que llega de un país a otro, porque llegan a radicarse en un país que no es el suyo. Esos estereotipos son los que crean la imagen en ese país y asimismo pues es que empieza todo el proceso de inclusión y adaptación al país donde se va a instalar. Entonces, en nuestros casos, por ejemplo, en el caso colombiano, y lo digo por experiencia propia, es que tienen el imaginario que nosotros venimos o está muy marcado el tema del narcotráfico. Entonces ¿De qué? nosotros El desde el narcotráfico. narcotráfico. Sí, sí, sí. Eso desde un panorama general, porque si lo llevamos a un poco más específico y lo llevamos al punto de lo que hablábamos de la mujer y la violencia de género, en la cual estamos expuestas, muchos de los comentarios están relacionados a que la mayoría de mujeres venimos a realizar ejercicios de prostitución o prostituirnos en un país. Sí, sí, Que sí. ese es el estereotipo que tiene marcado la mayoría de las colombianas y Sí, suena yo, grueso, suena fuerte, sí, pero yo es la creo que no realidad. solo las colombianas, sino con las sudamericanas, porque yo alguna vez escuché algún comentario, incluso hacia mí, o sea, con respecto a esto. Creo que muchos, creo que lo comentamos nosotros en los espacios estos que tenemos donde podemos hablar sobre esto, ¿no? Y Y hay tal una cual. campaña sobre esto, ¿no? Sobre esos estereotipos que tienen estos de Estereotipos. cuánto cobras, ¿no? De repente estás. ¿Cuánto cobras? Sí, Eso pasa mucho con todas las sudamericanas. Entonces, es Con algo, todas, con eso es todas. una violencia callejera que sufrimos muchos las sudamericanas. Ujú. y no solo eso también, sino que está relacionado muchísimo con los trabajos que el migrante venimos a desempeñar cuando hacemos el proceso de migración. Ujú. En el caso de las mujeres, porque vamos a ser un poco más puntuales frente a lo que nos preguntaba Richard, es el trabajo doméstico, el trabajo de los cuidados o el trabajo del hogar. Ujú. Siempre vas a encontrar una persona que dentro de ese mismo marco de ese trabajo te pregunte, bueno, tú quieres ganar un poco más de dinero, Sí. ¿cuánto cobras por Ujú. ofrecer no solamente el cuidado, sino cuidados o otro tipo De otro tipo de de cuidado. cuidados un poco más sexuales, llamémoslo así? Ujú. Entonces, cuando uno escucha esto y dice, pero ¿cómo es posible que esto esté pasando? Pasa. Y Ujú. así es. Pasa, tal cual. Pasa y pasa Sí, sí. muy a menudo. Mucho. Y yo que tuve la posibilidad de trabajar con mujeres, nos hemos encontrado con algo muy preocupante, que son las agresiones sexuales, en donde la persona que trabaja en el servicio doméstico, que generalmente es un trabajo precario, y que no tiene cómo comprobarlo, o sea, llega a la consulta psicológica o a la consulta jurídica, no queriendo denunciar esto porque tiene miedo a que lo deporten, a que no le Claro. crean. Entonces esto es aún más complicado quizás de lo que parece, ¿no? Porque Bien. al final estos organismos sirven mucho para esto, para poder orientarnos, ¿no? Para poder orientarnos, Orientarnos. como dijo Lili, a nivel jurídico, a nivel psicológico, a nivel social, porque tú llegas y muchas de las cosas no sabes tus derechos. Entonces sí que es una de las cosas que recomendamos mucho, el poder acercarse a este tipo de asociaciones. Y lo Claro. que Es tú como dice planteas Eve acá. también, Perdón, lo que, habla, perdón, disculpa. perdóname, No pasa nada, Lili, dale, no hay problema. y lo que tú también planteas en el tema de sensibilización es que cuando tú empiezas a hacer este trabajo de migración y empiezas a trabajar y hablar sobre migración, hay muchas personas, y a mí me pasaba porque lo estoy aprendiendo y decía, yo no sabía que esto era maltrato o esto Exacto. era xenofobia o esto se cataloga como racismo.
porque hay Tal muchos cual. comportamientos y conductas que nosotros tenemos tan naturalizadas, no solo desde nuestros países, sino en general, que decimos, no sabía que esto que estaba pasando era esto, estaba encasillado en alguno de estos temas. Así que también puede ser un poco ignorancia y desconocimiento de las personas que tienen o que sufren este tipo de violencia o de comportamientos poco asertivos en que es desconocimiento. Por eso es importante la Sí, sensibilización, por sí, eso sí. esto que hablaba Eve, que entre más se divulgue, entre más se hable, se hagan este tipo de conversatorios, pues claramente la gente no va a normalizar o no va a naturalizar comportamientos que son aversivos, ¿no? Ujú. Perfecto. Importantísimo Acá, para mí eso. Perdón, un segundito solo, que quería decir no, que no, no, está bien, está bien, es sí, muy sí. importante trabajar los estereotipos, ¿no? Porque esto lo encuentras cuando tú estás en calle informando sobre esto. Te encuentras con muchas personas que, ¿no? Porque, por ejemplo, en caso de temas de violencia, ¿no? Vale, no, pero son todos los latinos los que más porcentaje golpean a sus mujeres o cosas así. Entonces nosotros sí que le damos una información en donde se pueden ver las estadísticas reales, ¿no? ¿Dónde está esto, ¿no? En realidad, o sea, puedes ir a tal página y poder informarte de que esto no es así. Entonces, poder dar esa información para mí fue fundamental, porque al principio con enfadarme no hacía como mucho, ¿no? Era como, ¿este Claro. de dónde sacó eso, no? Al principio era como, Los como bulos en la Claro. comunicación, ¿no? Que muchas veces exacto, especifican, exacto, pasó exacto. tal, hubo tal cosa, fueron o latinos, banda de latinos, cuando uno dice, pudo haber sido banda de otro país, pero entonces ya tipifican Sí, exacto. y Y no tienen una fuente. Entonces el poder decir, no, está comprobado que, aparte que está comprobado que no es así, o sea, no son solamente los extranjeros los que ejercen violencia sobre las mujeres, ¿no? Sí que es verdad que la Claro. mujer migrante tiene más alto porcentaje a la hora de sufrir violencia de género, como Lili lo ha dicho, un 30% o sea, más, o sea, son mujeres migrantes que sufren violencia, por lo cual la vulnerabilidad es algo a tener en cuenta a la hora de pensar, porque es importante tener una mirada también de una mirada diferente, ¿no? Esa mirada donde podemos ver las diferentes vulnerabilidades por donde pasa la mujer migrante. Ujú. Perfecto. Perdón que interrumpa, chicas, pero pasan por el interrúmpeme. tema y bueno, no, es que quizás, o sea, capaz que la idea es, porque hay varios mensajes y capaz Ah, que la idea ok. es Vale, leerlos al final, pero pasa que opinan sobre lo que están hablando, así que tengo que vale. interrumpir. Sí, Así que sí. Dale, le pido genial. disculpas. Lo que traía Lili sobre el tema de que cuánto cobras y esto, acá Elena habla que a las venezolanas también les pasa igual. Cuando hablaban de la violencia, también habla sobre la violencia callejera, ¿sí? Sí. Temas para tener importante. Dice que es importante estos temas para que las personas los conozcan. Bueno, gracias por las opiniones de todos. Chicas, va la pregunta. Contanos, Lili, ¿cómo es tu experiencia? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Por qué emigraste? Y contanos las causas y eso. ¿Cómo fue tu experiencia de emigrar? Bueno, lo mío, aparte que fue una gran decisión de vida, muy difícil de tomar, creo que para ustedes también lo fue, por lo poco que hemos hablado antes de este vivo, pero también fue como una oportunidad que se presentó en una etapa de mi vida en que yo decía, ok, quiero un poco más, quiero ver, medirme más en muchas más cosas. Y siempre había tenido la idea como de emigrar o de conocer otro país. Siempre he sido muy viajera, me encanta viajar, me encanta estar fuera de la casa, como me decía. Pero también sobre todo esa perspectiva de encontrar algo diferente. Así que se dio la oportunidad. Mi migración fue voluntaria como profesional, que era un poco el tema que más adelante vamos a especificar con él, porque también es una parte del tema de migración. Entonces yo migré como estudiante.
Yo migré a Malta, me fui para Malta a estudiar inglés y durante ese proceso de migración, de estar en Malta, eh, trabajé como mesera. Fue una experiencia para mí muy, muy interesante, siendo profesional, pero realmente fue interesante y no, porque desde ahí se empieza a medir por qué, como nosotros como profesionales o como titulados, no podemos llegar a ejercer a otros países de la misma forma que ejercemos en nuestro país. en el país. Bueno, pero sin embargo, estando en ese proceso de estudio, también empecé a revisar y a ver, bueno, qué pasaba con la situación actual de profesionales en mi país. Así que voy a apagar el aire porque voy a empezar a hablar y me va a empezar a dar tos. Todo bien. Así que empecé a ver la posibilidad de decir, pues me quedo. Me quedo y empiezo a probar cómo me va. Y así me quedé. Me quedé aquí, me quedé en España. Viajé de Malta a España gracias a los contactos que dos personas, que son mis familiares, lograron hacer conmigo. Entonces, y otras personas, pues me pude quedar y empecé este proceso. Es un proceso bastante largo que en muchos momentos no ha sido fácil, porque ahí también partimos del tema de la migración y la perspectiva que tienen los que se quedan en el país Sí. de cuando tú migras. Eso. Entonces, aquí estoy. Y la motivación fue esa, emprender un nuevo camino, emprender un nuevo proceso, tanto personal como profesional, de vida, y pues bueno, aquí estoy. Bien, Lili, gracias. Gracias por compartirlo. Mari Carmen acá Gracias, nos manda perdón a saludos a todos. los tres. No, no pasa nada, pobre. Mari Carmen nos manda saludos a los tres. Gracias, Mari Carmen. Bueno, pasa a Eve. Contanos, Eve, ¿cómo fueron tus experiencias de emigrar? A ver, yo tuve dos, o sea, dos motivos. El primero porque lo hice dos veces. Entonces, la primera vez que me decidí a migrar, lo hice por amor. Yo no lo tenía tan claro. Entonces, yo me sumé a un proyecto de mi pareja en ese momento, y es un problema esto, porque eso es importante también contarlo, ¿no? Porque cuando no es tu proyecto, hay veces puede fallar. El tema es que en vez de amor terminó siendo desamor. Yo ya había llegado aquí a Málaga, pero estaba terminando mi carrera, por lo cual ya estaba terminada la carrera. Pasa que tenía que hacer los procesos de jurar la bandera, bueno, todos los procesos que se hacen para poder tener el título. Entonces, yo me empadroné aquí y lo llevé para acelerar mis procesos, ¿no? Entre idas y vueltas pasaron nada más que 3 meses. Yo me había casado hacía 3 meses, pasaron 3 meses y mi pareja en ese momento me dijo que no vuelva a España porque no lo tenía claro. Entonces me quedé en Argentina, en la casa de mi suegra, ex suegra a partir de ese momento, sin trabajo, porque había dejado el trabajo en ese momento que trabajaba con mi padre. También es verdad que la decisión la tomé porque quería progresar en mi trabajo y no veía eso, ¿no? También lo tomé un poco también por eso, pero me encontré como completamente de cero, ¿no? Sin casa, sin trabajo y sin estudio porque había terminado ya mi carrera, y empezar en Argentina con 30 años no era fácil, porque en Argentina, o sea, es más limitado el tema de poder empezar como de cero a esa edad. A esa edad tú ya tienes que tener un currículum suficiente como para poder conseguir un trabajo, ¿no? Yo solamente había trabajado con mi padre toda la vida, desde los 15 hasta los 30, pero era con mi padre. Entonces, después de entrar en una crisis prácticamente existencial de qué voy a hacer de mi vida, conocí a una persona que estaba aquí en Valencia y ahí sí
que tomé la decisión, así que fue mi decisión venirme para aquí, para Valencia. Ahí sí que fue, ¿no? Decir, vale, pues para empezar de cero, quiero empezarlo en otro lado. Y hace de esto 23 años, hace muchísimo. Un montón. Hace mucho, mucho, mucho. No fue nada fácil. Yo me acuerdo que al principio digo que me vuelvo, porque el tema de cuando uno no tiene papeles, o sea, yo sí que estaba casada con una persona que era comunitaria, pero en ese momento estábamos en proceso, ¿no? de trámites. Por lo cual, sí que lo que sí siempre quise ser psicóloga desde que tenía 15 años, fue mi pasión, es mi pasión. Entonces lo primero que hice es meter los papeles. Lo primero que hice es meter los papeles para convalidar mi título. Fue lo primero que hice. Me encontré con mi primera traba, que fue un papel que me decía que me pidieron, porque yo había llevado todo, o sea, tenía clarísimo todo lo que tenía que llevar y yo lo había llevado todo. Y sí, estaba todo, pero me pedían un certificado de licenciatura, porque en ese tiempo te ponían licenciada en psicología, pero eso era el final, ¿no? Era psicóloga, te ponían licenciada. Pues el primero que me pasa es que me dicen, necesitas un certificado de licenciatura. Y yo, eso no existe en mi país. O sea, tú cuando terminas te ponen licenciada y ya. Ya, claro. Eres psicóloga, ya, tienes el cartón, eres psicóloga y ya. Exacto, le ponen licenciada porque allí se pone licenciada, pero bueno, aquí es diferente, la licenciatura es otra cosa, ¿no? Pues fue mi primer reto fue o sea, ¿cómo hago para tener una cosa que no existe? Fue un gran reto. Llamé a la facultad, les dije, casi llorando, que yo quería ser psicóloga y era mi vida y que no lo iba a poder ser si no me daban ese papel. Entonces di un poco de pena, los reconozco, di mucha pena y mi padre se acercó también ahí y la verdad es que tuve suerte que encontré una persona muy empática y que me dijo, eso no existe, pero yo te voy a hacer como certifico que es licenciada y ahí pude ingresar mis trámites para que después de 2 años o año y medio, 2 años, me digan que sí, que era licenciada en psicología. Porque eso lleva mucho tiempo, los trámites llevan muchísimos tiempos. Mientras tanto, he trabajado de absolutamente de todo. Entonces creo que una de las cosas que me ha pasado es que me ha agudizado mi supervivencia. He trabajado limpiando en fin de obra, que fue creo que lo peor que que fue en mi vida, porque me levanté a las 4 de la mañana a quitar escombros prácticamente, ¿no? Entonces eso fue muy duro porque yo venía de otra cosa. Yo tenía una empresa con mi padre, o sea, pero creo que tenía como muy claro mi objetivo y es, yo quiero superar esto, sé que está siendo duro, pero es una decisión que tomé y creo que tengo que sostenerla. Y eso creo que me activó mi plan de supervivencia. Luego ya cuando ya limpiaba patios y casas era como un lujo para mí haber limpiado. Claro. Lo otro era como, wow, era una reina. Por suerte al año le dije a mi ex que ya que se había comportado como se había comportado, que por favor ya terminamos los papeles y la verdad que él me ayudó mucho con los papeles. Pude tener los papeles vinculada a él. Otra cosa que para mí es importante hablar, ¿no? Que es muy limitante, porque una vez que tú haces esos papeles, los tienes como que repetir por la misma cosa. Entonces, si yo estaba asociada a mi primer marido, cuando tenía que renovar por lo mismo. Usted me tiene que ver la casa. Entonces fue como un poco complicado todo esto, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí sí ya tuve un trabajo de teleoperadora durante muchos años, 12 años y medio, que me permitió sacarme la carrera, terminar de convalidar, hacer 5 asignaturas aparte para convalidar, luego hacer el máster y poder, después de salir de mi zona de confort de tantos años, ahora trabajar de lo mío, montarme mi clínica y llegar a conseguir mis sueños. Yo cuando lo cuento,
Y me dicen, ¿tantos años? Digo, ya, Ay, sí, sí. no es tan fácil, porque los procesos aquí son así. Entonces eso es una de las cosas principales que quizás hay que entender. Yo que trabajo mucho con mujeres migrantes, o sea, la desilusión de no ver los resultados ya es algo que se tiene que trabajar desde el primer momento, porque los resultados empiezan a partir del tercer año mínimo. O sea, mínimo, pero que mínimo, según qué tipo de Claro, claro. arraigo tengas, ¿no? Entonces, yo creo que es un camino muy, muy, muy difícil, pero también es un camino de mucho aprendizaje, de mucho, mucho. Y bueno, yo decidí ya quedarme aquí. O sea, es una decisión donde yo ya me siento parte de aquí. Al principio, como dice ella, te sientes que no sos de aquí ni sos de allí, y ahí después hablaremos un poquito sobre esta sensación y la parte emocional. Creo que mi primera parte fue supervivencia y nada más. No hubo emociones negativas ni positivas ni nada, era poder vivir. Y después sí que ya vino toda esa parte más emocional, y ahora con una estabilidad que era la que realmente buscaba, que era cumplir este sueño que estoy cumpliendo, y la verdad que ahora sí disfrutándolo. Disfrutándolo. Bien. Qué linda historia, qué linda historia. Eh, bueno, bastante emotiva porque bueno, un poco la vivimos juntos, me acuerdo cuando la primera vez que te habías casado y todo, como Sí, dijiste, tu nada, marido. aparte yo llevaba en pareja mucho tiempo, llevaba como 5 años en pareja. Muchos años. Exacto, y aparte nos llevamos fenomenal. Entonces yo no me esperaba para nada esto, de repente casada hacía 3 meses y que me digan no, no puedes volver. Mis maletas estaban en Málaga, toda mi ropa, todas mis cosas estaban ahí, ¿no? Y de repente encontrarme en esa situación fue una crisis importante, y creo que ahí la decisión fue también, ¿no? Cuando hay una crisis tan importante de todo tipo de área, creo que esto fue como una forma también de, vale, pues no quiero dar explicaciones ya a nadie, y la verdad que pensé que en mi país, la verdad en serio, pensé que en mi país no me podía dar esa oportunidad. En psicología sí que es verdad que hay muchos psicólogos, en Argentina siempre está el chiste de que todos somos psicólogos en Argentina, y creo que en ese momento también pensé que quizás no podría llegar a donde quería llegar ahí. No lo sé, quizás fue un cúmulo de cosas que me hizo también tomar esa decisión, ¿no? Esa decisión. O Perfecto. mantenerla. Bueno, chicas, Y mantenerla, tremendo. Porque mantenerla, tú creo que tomas la decisión. la clave de Mantener. mantenerla fue lo que te digo, es que, porque claro, toda la gente me decía, ¿qué haces? Por favor, vuélvete, ¿qué haces ahí, no? Entonces mi padre era uno de los que me decía, o sea, no te voy a mandar dinero ni para comer porque quiero que estés aquí. Y yo, no pasa nada, yo lo voy a conseguir. Era como, me había Bien. traicionado mucho en esto. Y lo que me salvó, una de las cosas que me salvó, es que cuando ya pude estar un poquito mejor, no trabajando de psicóloga, pero con el otro trabajo de teleoperadora que estuve, empecé sí a conectar mucho con la psicología. Entonces fueron mis primeras experiencias, creo que fueron a los 3 años, así 3 o 4 años. Empecé a trabajar en asociaciones, ayudando a personas con riesgo de exclusión. Y creo que, bueno, eso es una de las preguntas que vendrá luego, ¿no? Pero creo que eso me ayudó, Sí. eso me ayudó Es mucho. verdad. Eso me ayudó muchísimo también. Está bueno esto que trae Lili, ¿no? Una cosa es la decisión y otra cosa es mantenerse. Voy a echar, chicos, que hay laburos, que laburo. Hay mensajes. Oscar, te manda saludos, Lili, de Colombia. Oscar Ruiz. Saludos, Hola, saludos. ahí está, perfecto. Hola, hola. ¿Sabes de quién es? Elena, ¿qué opina? Historias de vida fuerte que motivan. Gracias, Elena. Es verdad, es verdad. Sole dice, y según el tipo de estatus en el que se lleva, claro, sí, eso también, ¿no? De Eso es cómo muy puedas, importante, sí, de muy repente yo, por importante, tal ejemplo, cual. tenía mi casa, tenía mi matrimonio, tenía la empresa de mi padre, donde trabajé toda la vida, donde ya era psicóloga, y de repente encontrarme en otra situación que no iba a cambiar por bastante tiempo, además, que no iba a cambiar. Tal cual, Entonces tal eso cual. también. Paula dice saludos a Lili. Voy a saludar a todas tus amigas, Lili, vamos a saludar. Soledad, saluda a Lili de Canadá. Sí, te llaman saludos, Lili. A Y todos.
Marisa, Lili, saludos desde Colombia. Ah, qué lindo que te saluden todos ahí. Gracias. Gracias Ay, por qué estar alegría conectados. tenerlos a todos conectados, A qué todos. Qué emoción. alegría, Lili, qué alegría. Mira que Bueno, ahora voy a contar la mía, precisamente. che. Cuenta Ahora, tú, Richard. ahora Sí, te sí, toca sí, a porque ti. nosotras Tengo que contar estamos la mía. aquí hablando La mía. y no nos callan. Hola a todos de Colombia y de Canadá. Bueno, gracias acá a ese equipo de Bien Tratarte, así que los esperamos a todos con esta. Todos los martes vamos a tener una charla sobre mujeres migrantes. Bueno, en mi caso, ¿no? Cuando Eve me dijo, contemos nuestras experiencias, ¿no? De cómo fue la decisión de emigrar. A mí me pasó que desde muy chico, ¿no? Me lo recuerdo, creo que Eve sabe la historia, porque Eve nos conocemos desde 1993, o sea, hace un montón que nos conocemos con Eve. Yo tenía 8 años y me acuerdo que tenía 8 años y me acuerdo que hablábamos con mamá que mi ilusión era ser arquitecto. Y con 8 años averigüé ahí, porque yo vivía en Uruguay, vivíamos en el medio del campo, o sea, era la nada misma, o sea, más o menos. Igual le mando un beso si me escuchan en algún momento a la parte de Canelones de allá de Uruguay, pero bueno, vivíamos en el medio del campo y entré a averiguar y no estaba la especialidad de arquitectura. O sea, llegabas como a quinto, pero la facultad no había. Bueno, con 8 años me vine, 8 años, imagínate, ¿no? Me vine bastante triste y recuerdo que ese día, encima de noche, se cortó la luz y digo yo, bueno, nada, yo acá no quiero vivir más, me voy a vivir a Argentina. La verdad que te conté la historia de Beta, ¿no? Que te conté, sí. Me voy a vivir a la Argentina como sea, que bla, bla, bla. Bueno, pasaron los años, obviamente que eso quedó en anécdota. Pude mudarme a Montevideo, pude cursar arquitectura, entrar a la facultad y todo. Y bueno, en un momento hubo como un quiebre ahí donde no se podía seguir estudiando por una cuestión de costos. La Facultad de Arquitectura es carísima en Uruguay, no sé si en España o en Colombia, pero en Uruguay era súper cara y bastante inaccesible. Los que me ayudaban para poder cursar eran mis padres, y estaba en esa crisis. Creo que también me había separado, una cosa así, porque el amor y todas esas cosas a los que deciden migrar es como una decisión. Cuando pasa esas cosas decís, me voy. Entonces recordé esa situación a los 8 años y bueno, y tomé la decisión de venirme para acá, para Argentina, acompañada con mis tíos, con mi prima María del Carmen, que es la que nos saludó a los tres. ¿Cuántos años llevas en Argentina? Y ya son 30 años. 30 años. Y me recuerdo que en un momento que estaba también más o menos ahí, que, bueno, Eve me dice, yo tengo mi psicólogo, andá mi psicólogo, y que está como cuando vivías en Palermo, ¿te acordás, Eve? Cuando vivías en Palermo. Y bueno, fui al psicólogo, qué sé yo, por no recuerdo qué tema, pero fue recurrente traer el tema este de emigrar, de dejar todo lo que uno deja, ¿no? Porque ganás algunas cosas, pero dejás tantas, Sí. ¿no? Amigos, entrañables, familia y todo. Y recuerdo que en ese entonces yo tendría más o menos unos 25, una cosa así, 27, una cosa así. Y bueno, la evaluación del psicólogo fue que, como para protegerme, esa emoción de extrañar la había bloqueado, ¿no? Como que estaba bloqueada y yo transitaba, a pesar de todo, sin extrañar, sin darme cuenta de todo lo que uno había dejado. Después uno crece, hoy tengo 53, y si bien en su momento lo que yo quise en algún momento bloquear para que no causara tanto dolor, después con los años sí, extrañar, sí causa dolor, el haber dejado tantos sueños, y el haber empezado una nueva vida, y con otra psicóloga que también transitamos, decíamos esto, ¿no? De que si bien fue bloqueado, uno no puede bloquear las emociones de por vida. Entonces, bueno, se empezó a transitar de otra manera más consciente, sabiendo que no pertenezco a este país, porque la verdad que es uno migrante y eso pasa.
¿no? Es como dice Eve, tantos años me llevó llegar a este sueño, y bueno, capaz que en tu país no se sabe, uno capaz que logra las cosas como más, no sé, con la familia y con el entorno, pero bueno, una busca otras oportunidades a pesar de todo, ¿no? Richard, Así pero que por esa fue. ejemplo, en el proceso de tu migración particularmente, ¿tuviste alguna situación de violencia, de xenofobia, de racismo, algo que te haya hecho sentir de pronto un poco lo que hablábamos con Eve, las experiencias que tienen las mujeres de migración en el caso tuyo, siendo hombre, has tenido una experiencia similar? Mira, ¿sabes lo que creo que la diferencia está en que Argentina y Uruguay están como muy hermanados, ¿no? Con la Okay. diferencia que existe, ¿no? El argentino es bastante, ¿no? Como muy arraigado, pero digamos, es como más cercano. Quizás eso se vive cuando ya te vas tan lejos como Europa, ¿no? O sea, acá, gracias a Dios, no pasé por ese tipo de experiencia. A pesar de todo, ¿no? Digamos, pero eh, creo que hacer a un país cercano Es hace que diferente. sea como más hermandad, más que nada, ¿no? Digamos. Y a veces dicen, porque Uruguay es como una provincia de Argentina, aunque es discriminatorio, lo tomás como eso más, ¿viste? Lo tomás como más llevadero. Entonces pasa por eso. Pero gracias a Dios no. Eh, gracias a Dios no he pasado por ese motivo, que creo que tiene que ver con las distancias. Sí, realmente tú tocas un tema pues un tema puntual en la migración y es el tema de la aceptación. Y es que nosotros cuando realizamos el proceso de migración, el ser humano tiene que de alguna forma pertenecer o sentir que pertenece a algo. Y es por eso que nosotros empezamos dentro de este mismo proceso de migración a pertenecer a buscar como los mismos compatriotas o buscar personas que estén afín. Y eso hace que de alguna forma se amortigue un poco el tema de eso que tú llamabas que bloqueabas emociones, sentimientos y que yo vine a descubrir en este proceso de migración y es el tema del duelo migratorio, Sí, Duelo. que es todo ese proceso de cambios que tú tienes a raíz de la migración, no están relacionados con la migración, que obviamente se basan en el tema del duelo, que la mayoría de personas tienen una pérdida, lo asumen, pero es que aquí en la migración se dan otras características un poco más específicas. que de pronto nosotros no conocíamos o por lo menos yo no sabía y yo sé que muchas personas no lo saben o lo han vivido y no lo tienen a conciencia, pero ese duelo migratorio es el que va a través del tiempo y lo que tú dices, pasan años, pasan muchos años y todavía hay muchas situaciones que son latentes. Y lo he Date. escuchado muchas personas que llevan aquí más de 20, 15, de 18 años aquí en España, donde empezamos a hablar sobre el tema del duelo y hay muchos que dicen, yo no he podido trabajar eso, no lo he podido hablar y es porque es una constante. Una Es constante. el tema de estar de alguna forma intentando cerrar ciertos ciclos, pero aparecen otros. Claro, pero es Así que Tal es, que cual. claro, es que es muy difícil porque en realidad no es como un duelo, no es un duelo normal, porque el duelo de, por ejemplo, el Claro. duelo de una pareja, cuando tú te separas, al final haces un contacto cero, no le ves más y al final poco a poco entiendes que esa persona no está y la energía que tenías en esa persona empieza a desaparecer, la pones en ti, la pones en otra persona. En este caso, o cuando muere alguien, funciona de la misma manera ese duelo. Sin embargo, estos duelos son duelos que no se terminan porque tú tienes contactos con tu familia. O sea, yo he mirado sola, entonces no tengo familia aquí. Bueno, tengo una hermana, pero cuando yo he mirado sola y todos mis padres, mis hermanos están todos en Argentina. Pero yo sigo hablando con ellos, entonces cada vez que no sé qué pasa en ese país, sé cuándo sube el dólar, sé cuándo, todo lo sé, entonces eso, si igual estás conectada y sigue doliendo ciertas cosas, ¿no? Si yo sé Pero que no, mi economía, o sea, la economía va a perjudicar a mi familia que está ahí o a mí para poder ir, o sea, todo eso al final
remueve ese, no termina siendo un duelo, ¿no? Te estás conectando completamente, constantemente. O sea, ¿sabes? Cuando vuelves a ir, que yo trato de ir una vez cada año, cada 2 años, otra vez despedirme, otra vez llorar mi familia, otra vez llorar. Entonces Sí, exacto, es algo cuando vas a venir, o sea, ahora está pasando, yo llevo, como no hubo pandemia, no he ido, ¿no? Y ahora esa necesidad, mi hijo, no solamente es un duelo mío, sino que además es transgeneracional. Transgeneracional, tal Eso cual. significa que mi hijo, por ejemplo, que nació aquí, o sea, él necesita ir a Argentina, necesita ver a sus abuelos, necesita conectarse con ciertas cosas que come ahí que acá no come. O sea, el dolor tiene muchas cosas Muchas aristas. diferentes también a lo que es un duelo normal. La ambivalencia es otra, por ejemplo, que aparece, ¿no? Esta cosa vale, Argentina odio tales cosas, pero de aquí odio tales cosas, ¿no? Le amo por unas Claro. cosas y le odio por otras, y hay mucha ambivalencia a nivel emocional también. Se extrañan los olores, se extrañan La el comida, clima, se La extraña la comida, lengua, la lengua. todos son todo. duelos, todos esos son duelos, la lengua, Bueno. o sea, el duelo La migratorio cultura. incluye además muchos duelos, muchos. Muchos duelos juntos, Por tal cual. eso la parte emocional es tan importante, porque a su vez eso hace que nos toque a nivel emocional, algunos más, algunos menos, según en qué etapa estemos. Siempre el duelo conlleva, ¿no? El duelo normal conlleva una aceptación, finalmente una aceptación, ¿no? Y acá Tal al cual. final el duelo también, a pesar de que es un duelo recurrente, el duelo migratorio, va a conllevar después a la adaptación, pero esta adaptación no termina siendo nunca el 100%, o por lo menos, o sea, la mayoría nos consideramos de que sí, vale, yo estoy muy bien, yo llevo muchísimos años, pero, o sea, siempre algo me hace recordar que tampoco soy de acá, ¿no? Cuando me escuchan decir, por ejemplo, Eso pasa. cuando me dicen, ay, o eres canaria, o eres tal, o a veces cuando ven el nombre, eres extranjera, o sea ¿no? Y eso te recuerda otra vez más que tampoco sos de acá, ¿no? O sea, Es y lo que me tampoco pasa a soy mí. de allá, pero cuando voy, es como, Claro. eres española, me llegaron a preguntar si era española, ¿no? ¿Eres española? Y no, soy argentina. Entonces, esta dicotomía, ¿no? Y ese es encontronazo de emociones, ¿no? Cuando a mí, por ejemplo, Muchas. tuve que alquilar aquí, mi pareja es española y el señor le hablaba a él y no me hablaba a mí. Primero, mujer, segundo, migrante. La que tenía dinero era yo. Era como, no, tiene que ser él, ¿no? Y era como muy cómico poder ver también, está cómico y rabia, ¿no? Porque en un momento le digo, míreme a mí porque soy yo la que voy a alquilar. Soy yo la que le debo el dinero para alquilarlo y soy yo la que va a montar aquí un negocio, ¿no? Y fue como, y eso me hizo recordar otra vez que me sigue mirando con esa mirada diferente también. Tal cual. Sí, bueno, traigo esto, ¿no? De cómo, esto que me pasa a mí también, ¿no? Digamos, todo bien, pero no soy de acá, eso sí. Lili, te vi ahí con tus emociones ahí. Hablando de comida, acá hay un debate que plantearon acá en el chat, de la arepa, si es venezolana o colombiana, así que hay que responder sobre ese tema. Lo dejamos para el final del vivo. Yo personalmente, para cerrar un poco el tema de nuestras historias, quiero traer algo que cuando me pude investigar para tener algo de fuente de qué hablar, ¿no? De tener fundamentos, me metí justo que te comenté en un psicólogo venezolano que habla sobre la International de la Cruz Roja, ¿sí? Y había un testimonio de una señora donde hablaba este desarraigo y a su vez que sí o sí se quería transmitir con los hijos, porque no es que quieren migrar solas las mamás, quieren migrar con sus hijos. Y me dejó una frase tan que me agarró, ¿no? Digamos, es más, en mi Instagram estaba porque la verdad que la traigo y los nombré, que es cuando hay riesgos, pero ante nuestros sueños debemos arriesgarnos, decía la señora. Y es verdad, porque a veces cuando hay tanta situación de pobreza o algo así en nuestro país, lamentablemente esos riesgos, pobre, tenía que correrlos. Ella cuenta toda su situación, ¿sí?
Bueno, voy acá a los saludos, así no termino. Espérame, Sole Richard, dice, cierro un poco perdón, el tema que discúlpame, Lili. decía ya y lo que estás diciendo sobre el tema de la familia. Eh, Todas las relaciones de familia en el tema de migración se transforman y se transforman no solo con la familia, con los amigos, con los conocidos. Todas estas experiencias de duelo no solamente se viven de manera individual, sino se habla de un duelo familiar también, porque no Sí, solamente lo tienen las personas que migramos, sino los que quedan en el país de origen. exactamente, sí. Se realiza un proceso de intercambio de situaciones emocionales que muchas veces, si no hay una muy buena comunicación, pueden generar rupturas fuertes, desconocimiento, muchas veces la anulación de la persona que migra, porque muchas veces pasa cuando ya se le empieza a negar la posibilidad de pertenecer a esa familia o se le involucra tanto porque hay un proceso de dependencia económica, llamémoslo así, pero es que eso nos da Bien. para otro, Sí, sí, es muy otro en vivo. interesante, es muy interesante y es un tema que se trata también muy poco, y creo que sí que se sufre mucho y todos lo sabemos Muchísimo. porque cuando entramos a trabajar con círculos de mujeres es una de las cosas que más se comenta también. Ujú. Exacto, entonces digamos que para cerrar un poco todo este tema de los cierres, de los duelos que se viven con la migración, sería espectacular después explicarlo con más. Y porque sé que muchas de las personas que están conectadas, por ejemplo Sole, que desde Canadá, que nos está Sí, escuchando también, ella también hace un proceso, ella migró a Canadá, pero también hace un proceso de orientación con muchas personas allí pues tiene su programa. Y, y pues muchos que han migrado, así sea a estudiar, así sea por un corto tiempo, han tenido este tipo de expresión emocional de la que estamos hablando. Así hablando. que, Tal cual. sin duda, este tema de la migración tiene mucho que contar, porque por ejemplo lo que Bien. decía Eve, mucha tela que cortar, porque como decía Eve, es que a mí no me hablaban, le hablaban era a mi pareja por ser hombre. Ahí vemos otro tema que es muy transversal y es el machismo, que se da en la sociedad, no solamente aquí española o europea, sino de También. nuestros lugares de origen. Entonces, como también se desconoce el papel de la mujer como proveedora y como una persona que pueda llegar Sí, sí, que en el fondo, en el porcentaje que tú hablabas al exacto. inicio, la mayoría de mujeres son las que migran. Pero pues Exacto, Tal así. cual. mira, justo estuve mirando y antes era solo un 2% las mujeres que migraban, y el resto era de hombres. Ahora es un 47% las mujeres 47. y un 50% los hombres. Entonces la Mirá mujer vos. se ha convertido, o sea, en una proveedora y eso es lo que también dicen los datos. ¿De qué manera? Pues eso es lo que hoy pudimos ver muy poquitas cosas, ¿no? ¿Qué No, pero bueno, un consecuencias montón ha traído también para de la mujer consecuencias eso, hay. ¿no? Que eso Sí, da para un sí, vivo sí, sí, muy sí. largo. Como vamos a tener todo el mes completo, o sea, vamos a poder desarrollar hoy, es como Profundizarlo, ahí está exacto, perfecto. esa puntita, pero vamos a poder explayarnos un poco más Profundizar. a Acá te profundizar. manda, perdón, acá te manda justo Soledad, te manda saludos, dice, yo aquí en Canadá, tu amiga, ¿sí? Yo aquí en Canadá les cuento que he sentido señalamientos por mi nacionalidad, pero sí la referencia a Pablo Escobar, claro, bueno, tiene que ver con el tema este que hablabas al principio, ¿sí? Sobre el Eh, narcotráfico. Sole cuenta esto, de que hay varios duelos, es lo que venimos hablando. En la época que se inventó la arepa no había en Colombia ni en Venezuela. Por acá volvemos con el debate. Bueno, eso lo dejamos Eso para el hacemos vivo otro live. de nutrición. Eso para el vivo de nutrición. A ver si es nutritiva o no la arepa, es lo fundamental. No importa la nacionalidad. Ingredientes según el país. ¿De qué país? Acá no sé quién levanta la mano. Bueno, solo otra vez levanta la mano. Bueno, bien. Gracias por compartir, chicas, por compartir sus experiencias. Yo compartí la mía y de ese amorosamiento, bueno, de este duelo que hacemos permanentemente, como dice Lili, esto lo que dejamos, ¿no? Esto de nuestra familia. Yo recuerdo cada vez que me venía mi mamá llorando, gracias a Dios ahora tengo a mi mamá acá,
pero bueno, siempre llorando por el tema de que me voy, mijito, bueno, como decimos todos, pero es así. Bueno, la pregunta que viene, algo venimos contestando sobre esta pregunta, ¿no? ¿Por qué debemos centrarnos en el tema de la migración femenina, ¿no? Fundamentalmente, en la migración de la mujer, ¿no? Algo venimos contando, profundicemos un poco más, si quieren, chicas. Sí, bueno, lo que veníamos diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque primero porque los datos hablan solos, ¿no? Cada vez somos más las mujeres que emigramos, las que estamos haciendo también cabeza de familia, porque hay una vulnerabilidad que tenemos que tener en cuenta a la hora de emigrar como mujeres, en donde un término, ¿no? Que sería poder verlo transversal, ¿no? Mujer, como decía ella, ¿no? Mujer, migrante, según qué raza, según... O sea, entonces, eso hace que cada vez, cuanto más, o sea, más vulnerables podamos ser, ¿no? Entonces, creo que eso hay que tenerlo en cuenta. El tema de la precariedad de los trabajos a la hora de emigrar en la mujer, ya que también, o sea, son datos, o sea, el tema, de, por ejemplo, aquí en España, el 60% de las mujeres migrantes trabajan en limpieza de hogar, ¿no? Entonces, como decía Lili, dar ese lugar también a poder tener un trabajo que sea otro, ¿no? Y es un no por lo que decimos, porque además hay tantas trabas a la hora de las mujeres profesionales que emigramos, o sea, que eso también es algo que tenemos que luchar, porque en esa línea no hay muchas personas que estén haciendo activismo con respecto a esto, o como mujeres políticas, que pocas también migrantes hay dentro de lo que es la mujer política, porque no llegamos. Porque si yo tengo que esperar 2 o 3 años para que simplemente me digan que sí, que es un título, y luego hacer otras 5 asignaturas, yo escuché muchas compañeras que dicen, prefiero no hacerlo. Prefiero no hacerlo, tengo que ganarme la vida como sea, y ahí conozco gente, por ejemplo, de Venezuela que directamente se le niega o sea, prácticamente tiene que hacer la carrera completa. O sea, creo que tiene, no sé, o sea, yo por otro chico también de Cuba que tenía que dar como 2 o 3 asignaturas. Entonces lo pone muy difícil. Entonces, la vulnerabilidad a la hora de eso, de estar en estas casas, lo que dijimos, de trabajar, por ejemplo, los derechos sobre las trabajadoras de hogar, ahora hay, ¿no? Hay una lucha, pero que todavía no se llegó a terminar de alcanzar, donde se esté trabajando a nivel como si fueran esclavas, ¿no? Donde están... donde solamente tienen un día para salir, donde no tienen horas para descansar. Yo recuerdo el trabajar con una chica que me decía, no me puedo ir al médico porque no me dejan, no puedo ir al médico porque decía, tenía ansiedad porque nunca había estado encerrada, nunca había trabajado, ella también siempre trabajó en otro estatus, vino aquí, tuvo que trabajar de interna y le estaban dando ataques de ansiedad. Y la chica me decía, es que no me dejan ir, ¿no? Estoy como encerrada, estoy encerrada aquí y no me permiten poder hacer. Entonces, todo esto, y con respecto sobre todo a la parte que hemos hablado sobre violencia, por eso tenemos que seguir hablando sobre mujeres, inmigración, por eso tenemos que seguir luchando por un activismo y para mí una incidencia política, porque hay mucho que trabajar todavía. Frente a lo que dice Eve, yo solamente quiero agregar que es un tema que se vive todos los días, pero que no está desconectado del todo. El tema de la migración, al tema del racismo, al tema de la xenofobia y al tema de la violencia. Son 3 temas que están muy enfocados en la mujer y eso tiene que ver porque estamos en un sistema patriarcal. No se desconoce que haya también un maltrato o haya una violencia hacia los hombres en sus lugares de trabajo o en los espacios donde ellos se desempeñan, porque lo hay. Hay una violencia de género, vamos a hablarlo desde ahí. Pero desafortunadamente dentro de los trabajos que más se desempeñan en migración son trabajos donde contratan a mujeres y se encuentran historias como las que acaba de contar Eve.
que nos toca, porque a mí me tocó fácilmente después de tener un trabajo durante unos meses, un día porque sí, la persona con la que trabajaba me dijo, oye, no, ya no te necesito. Yo sin ninguna razón, sin ningún porqué, pasó, no pasó. Y eso lo que hace dentro de tu proceso de migración es desestabilizarte de una forma porque tú dices, vienes programándote en el día a día diciendo, ok, yo tengo este dinero para esto, pago lo otro, ya el siguiente mes y que de un momento a otro te digan, no, estás sin trabajo, gracias, oye, gracias por, qué bonita, por haber estado acá, y te dejan sin trabajo, ¿qué puede generar? Eso es un poco violento, es agresivo. Y mucho menos cuando no te dicen, mira, es que no me gustó tal cosa, no me gustó nada, simplemente así. Y sé que eso pasa también en nuestros países de origen, pero es que aquí hay una situación de vulnerabilidad muchísimo más grande, porque por el proceso de no tener documentación administrativamente regular, Exacto. pues aún así estás mucho más vulnerable, porque primero no te reconocen un derecho como trabajador, y si te lo reconocen, te lo pagan a medias, porque muchas veces justifican ese proceso de que tú no estás con documentación en regla y te dicen, no, pero es que si tuvieras los papeles te pagaba tanto. Si tuvieras esto, si tuvieras lo otro. Y pasa lo mismo, como lo decía Eve, con los permisos de trabajo, tú no tienes derecho a enfermarte y si te enfermas te quedas sin trabajo. Realmente la presión todos los días y todo el tiempo es muy, muy alta, Muy alta. que no se nota, que no se ve, que no se manifiesta, porque no se puede denunciar. Porque si tú denuncias a nivel, no sé, policial, lo que sea, el problema va a ser para ti porque tú eres el Para ti, migrante. Exacto, Claro, exacto. Yo nunca va a ante ser esa para la presión, persona que está dando el trabajo. sí, yo ante eso, yo tenía una duda con respecto a eso y como trabajaba también con asesoría jurídica, en ese momento que una chica me estaba contando una violación en una casa por ir a limpiar, he llamado a la persona jurídica y me dijo, entonces le pregunté, algo concreto, quiero que me diga exactamente si hay una posibilidad de que esta persona denuncie, porque es que no le va a pasar solo a ella, ya le había pasado a otras, ¿no? Y para que esto no se perpetúe, la importancia de denunciar. Entonces, nosotras siempre estamos diciendo que denuncien, pero si atrás no hay un apoyo, y lo primero que me dijeron, Eve, ¿cabe la posibilidad de que sí que la deporten? Yo pensé que no, porque dije, ante una cosa tan grave, esto no puede pasar. Y saber, se puede recurrir, asociaciones sobre derechos humanos y toda la historia, pero la chica cuando yo le dije eso me dijo, pues no, o sea, no voy a No lo hago. arriesgarme ni voy a hacer tal. Yo me lo dijo llorando porque me dice, yo ya estaba decidida a poder hacerlo no solo por mí, sino por las demás personas que le puedan pasar, ¿no? Y es muy duro porque tú a ella tienes que decir, o sea, que no puede hacer absolutamente nada. Entonces tienes que quedar con eso, darle una asistencia psicológica en ese momento porque ya se moría de miedo. Entonces, esto es muy, muy, muy duro y esto pasa. pasa, claro, tal cual. Tal cual, tal cual. Bueno, chicas, sí es verdad que de Hidratarte podemos dar, ¿no? Apoyo, hablamos de eso, ¿no? A Sí, mujeres bueno, migrantes, sí. vos hoy estabas contando cómo tú recibiste ese apoyo ¿no? Ese apoyo cuando lo necesitaste. Tú has hecho un bloqueo a nivel emocional y cuando te has dado cuenta de que lo necesitaste, has acudido, ¿no? A un psicólogo que te pueda acompañar. Hay mucha gente que necesita, o sea, sobre todo porque nosotros acá no tenemos, ¿no? Y tú también, no hay una red, o sea, de apoyo familiar, ¿no? Y a veces somos lo que necesitamos eso, ¿no? Esa red. El psicólogo puede hacer un acompañamiento a la hora de la parte emocional, porque muchas veces todo esto, hay veces que lo tragamos, todas esas emociones, y aparece sobre todo en somatizaciones. Está comprobado Claro. que muchas personas que están pasando por duelo migratorio tienen muchas afecciones de salud, y esto también Sí. está comprobado. Entonces, el poder manejar las emociones va a ser algo que nos va
a permitir poder transitarla, no desde el lado de la enfermedad. Aparecer depresiones, ansiedades, problemas somáticos, ¿no? Porque todo esto, como dijimos, es bastante duro como de sostener, es como estar alerta completamente que no me pidan los papeles o que me mantengan ese trabajo, o que pueda llegar a comer al final del día. Entonces son estresores muy, 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 muy altos. Sí que es verdad que como dijimos al principio, quizás hay como más un tema de supervivencia, pero cuando uno ya está más estable, es donde empieza también a sentir, como te ha pasado a ti, yo bloqueado, pero luego mira, claro, las cosas salen, ¿no? Y ahí el poder contar eso y que un psicólogo también te ayude a poder transitar esto. Otra cosa que ha dicho Lili que también es importante es cuando ocupamos un lugar muy importante en la familia que se queda, ¿no? Esa presión que a veces sentimos desde acá, tenemos que sostener a la familia de allá mediante o dinero o emocional o lo que sea, a veces es una carga muy pesada para todo lo que se está pasando. Y entonces ahí también es importante trabajar el tema de los límites, o sea, el psicólogo te ayuda bastante a poder entender que tú no eres superwoman, aquí no vas a salvarte, vas a dejar a todos allá, no vas a salvarte acá. Entonces el poder ver qué cosas sí podemos y qué cosas no vamos a poder. O sea, qué cosas no vamos a poder y que tenemos que soltar. Y a veces son cosas muy dolorosas y transitarlo con un psicólogo. O sea, nos puede dar herramientas para poder trabajarlo. Y una de esas herramientas también que funciona muchísimo es el tema de integrarse en alguna asociación, en algún espacio lúdico, en algún espacio cultural. De hecho, parte de mi integración, para hablarlo de una forma más personal, en los espacios donde he migrado es bailar. Y yo siempre tengo que bailar, donde llegue tengo que bailar. Y aquí no fue la excepción. Y estuvimos liderando sigo liderando los procesos de empoderamiento de la mujer migrante víctima a través de la danza. Porque pertenecen, porque se involucran, porque de alguna forma eso de sentir que pertenecemos a algún espacio que sea conocido, que se llame lo más parecido a nuestra tierra, eso hace que todos estos procesos de los que habla Eve sean más llevaderos, sean muchísimo más fáciles. No estamos hablando, y tampoco quiero que se entienda, este live como un proceso de sufrimiento eterno, que no es la idea, que la persona migra, no. Simplemente que son procesos que se van identificando a medida de que se migra, que se está viviendo el proceso de migración en otro país con diferentes reglas, normas, incluso acentos, incluso palabras. Entonces se van identificando estas situaciones y que son una realidad, lo son. Migrar no es fácil, lo que decía Eve, para las personas que lo están pensando, no quiere decir que no lo vayan a hacer, tomen la decisión, pero tomen la decisión conscientes de lo que se van a encontrar muy posiblemente cuando lleguen. Por eso es importante leer, lo he escuchado muchos, ya hay muchos afortunadamente espacios en redes sociales donde te dicen, mira este tip, mira esto, háblalo, revisa, este es tu país, esto te ofrece esto y tú ya tomas la decisión. Y cuando llegas, obviamente te estrellas con otras realidades, pero por lo menos ya tienes un poco más de conocimiento de lo que va con el tema de migrar. Pero esto que hablamos hoy son realidades y nos ha pasado, me ha pasado a mí, le ha pasado a Eve, le han pasado a muchísimas mujeres migrantes que conocemos en mayor o menor medida, pero ha pasado y sigue pasando. Ha pasado. Bueno, chicas, como han hablado ustedes, sé que trabajan con mujeres migrantes, ¿no? ¿Qué motivación tuvieron ambas para ejercer este desafío, este trabajo de ayuda, de sostén a mujeres migrantes? ¿Qué motivación tuvieron cada una en involucrarse en esto, sí? Bueno, yo a mí es que mira, solo pensarlo es que se me ilumina la cara, yo me encanta trabajar con mujeres migrantes, soy feliz, de verdad soy feliz cada vez que trabajo. Creo que yo lo pensé desde muy
temprano, ¿no? Yo tenía clarísimo cuando empecé con voluntariado que yo había pasado por momentos muy malos y que cuando yo esté como en otro lugar, siempre lo dije, ¿no? Voy a ser yo la que ayude a esas personas. Eso lo tenía muy, muy, muy claro. La verdad es que casi al tercer año yo ya empecé a ser psicóloga de Casa Caridad con personas con riesgos de exclusión. Me empecé a formar en violencia de género y la verdad es que fue una de las cosas que más motivación tiene, porque yo pienso que yo lo necesité y quizás no lo tuve porque no lo supe buscar, no porque no lo haya, sino como dijo ella, ¿no? A veces no tenemos la información. Yo no sabía dónde ir, o sea, ni tampoco, y creo que en ese momento que comentes yo que estaba en plan más supervivencia, ni siquiera se me hubiera ocurrido que había espacios donde me podían contener. Entonces fue como desde un primer momento decir, esto lo voy a hacer, apenas pueda lo voy a hacer. Y tuve la gran suerte de que me han cogido como voluntaria en Casa Caridad. Es muy difícil entrar, la verdad, es bastante difícil. Y bueno, vos me conoces lo suficiente para saber que yo tengo como mucho currículum de muchos, de que estudié mucho. Entonces la chica me decía, pero ¿cómo quieres ser voluntaria con la experiencia que tienes, ¿no? Porque casi siempre los voluntarios son gente que empieza recién. Entonces yo le conté mi historia y le dije porque yo quiero aportar que esto, no mi experiencia, no como psicóloga solo, sino como persona que estuvo ahí. Bien. El poder decir en el momento a esa mujer, no te preocupes, yo estuve ahí y ahora tú me ves aquí, pero podemos estar al lado. Entonces para mí es llevo ya trabajando, empecé como voluntaria, ahora sí que me han contratado, este año me han vuelto a contratar, empiezo ya para noviembre, otra vez en Casa Caridad, y sobre todo es un grupo que me encanta porque es de muchos países y sobre todo con mujeres africanas, que yo adoro trabajar con mujeres africanas. Me río mucho, lo que dice ella, cantamos, bailamos, nos empoderamos, y luego, bueno, con Por Ti Mujer también he empezado como voluntaria, luego también fui coordinadora, la psicóloga coordinadora del centro, y también me permitió trabajar con mujeres, en círculos de mujeres, migrantes, trabajar en diferentes pueblos con mujeres migrantes dentro de la Comunidad Valenciana. Y tuve la gran suerte para mí, porque siempre dije, bueno, yo lo he hecho siempre, ¿no? Aquí, en España, en Valencia. Pero tuve la suerte la última vez que viajé a Argentina de hacerlo en Argentina. Y fue como, wow. Fue como, también fue mi sueño, era cumplir mi sueño, poder trabajar ahí o hacer, hice varios talleres con mujeres migrantes en Argentina. Casi todas eran mujeres de Paraguay, que vivían en la Villa 31 bis, por suerte de la mano de otra asociación, de FENA. Me abrieron ese espacio que es muy difícil de poder entrar, es una zona donde es muy difícil el acceso al lugar, sobre todo, bueno, tú lo conoces porque es una zona también muy conflictiva dentro de Buenos Aires y dentro de Buenos Aires, sí. Exacto, por lo cual muy contenta de poder haber también trabajado con mujeres migrantes ahí. ¿Qué te pasó, Lili? ¿Te cortó la luz? No apagué la luz. ¿Se te fue la luz? Apaga la luz, Lili, por favor. Ya, voy a empezar, ya vuelvo. No pasa nada. Sí, yo recuerdo cuando viniste acá a Argentina que era tu sueño, es así, tal cual, era tu sueño trabajar. Y qué suerte que la asociación FENA, que bueno, que es, digamos, muy importante acá en Argentina, se pudo ocupar para darte ese lugar. Sí, la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora, o sea, me encantó. También tuve la suerte de que mi madre me vea por primera vez dando talleres, eso fue muy bonito también, fue muy bonito porque me acompañó a la villa a poder darle esos talleres. Las mujeres son increíbles, las chicas que llevan el proyecto también, una pasada, y la verdad es que
como te digo, para mí es uno de los sitios donde mejor me siento, donde siento el calor de ellas y siento esa fuerza y ellas lo sienten conmigo, entonces es como, wow, es maravilloso. Yo adoro trabajar Maravilloso. con mujeres migrantes. Cuando me hago las fotos siento que soy parte de ellas y ellas sienten que es parte de mí. Otra vez me decía una chica, me decía, profe, pues me llamaba profe, entonces decía, profe, usted es como nosotras, y le digo, claro, digo, es que a Claro, veces tal cual. eso no nos pasa a veces, ¿no? Y poder encontrar a alguien que ha pasado por lo mismo y que ahora está quizás en otro lado, nos sirve un montón para apoyarnos y suelo hacer red. Lo bueno que también me gusta mucho es que ellas hagan red. Porque muchas veces ellas no se conocen de estar en la asociación, pero sí que trato de que ellas también tenemos un WhatsApp casi siempre, donde le digo, es importante que ustedes hagan esa red, porque si necesitan cualquier cosa, en caso de que, por ejemplo, Casa Caridad son mamás de nenes pequeños, son mamás de nenes Ah, entre 1 año y 3 años. Entonces, muchas veces, al no bien, tener red, necesitan esa red. Entonces, nosotras formamos también esa red más amplia cuando salimos de ahí. bien. Bueno, antes de pasar a Liri, ¿no? Era ese agradecimiento, ¿no? Lili a la oportunidad, Eve a la oportunidad, ¿no? De Casa Caridad. Habíamos nombrado a todos, ¿no? Casa A tu amiga Caridad, Maura. Por Ti Mujer, a FENA, también a ASFA, que es la asociación de Maura, que estará en uno de nuestros vivos, porque trabaja ella con mujeres migrantes prostituidas. Tuve la suerte también de poder trabajar con ella. Bueno, y también bueno, Casa Perú, que en Casa Perú también he hecho también talleres sobre duelo Talleres. migratorio, y conectarme con ellas me da un mogollón de energía, me encanta, o sea, es algo que me fascina, la verdad. Bien. Bueno, Lili, contanos vos, ¿qué te llevó a trabajar con mujeres migrantes, más allá de que ya has contado que tiene que ver con algo de experiencia propia, ¿no? Sí, se ha ido dando porque siempre me ha gustado estar capacitándome y estudiando. Y he aprovechado muchísimo las oportunidades que muchas de estas asociaciones dan de forma gratuita. Así que empecé con Por Ti Mujer, también como voluntaria, y fue la asociación que me abrió el camino para entender primero muchas situaciones de las que estaba viviendo, pero también entender que hay mucho que trabajar aquí en temas de migración y sobre todo con mujeres. Así que empecé con Por Ti Mujer, ahí me fui conectando ya y viajando a Madrid en diferentes espacios representando Por Ti Mujer con la Asociación Latinoamericana de Mujeres en los congresos de mujeres y cuidados. También estuve y después desafortunadamente nos dio pandemia, tuvimos pandemia, pero en ese proceso también me estuve capacitando. Afortunadamente en pandemia dieron muchas capacitaciones Sí, online, entonces creo que la mayoría aprovechamos en lo máximo a estudiar, a conectarnos, a hacer conversatorios, hacíamos encuentros online con otras asociaciones. En ese momento el tema y mi auge era un poco más cultural, entonces dentro del empoderamiento que se estaba trabajando con la mujer, sobre todo colombiana, a través de la danza, pues estuvimos en contacto con otras asociaciones, participando en festivales importantes de Valencia, como es el Carnaval de Ruzafa, como participar con otras asociaciones como lo es Casa Perú, como lo fue Asociación de Paraguayos aquí en Valencia. Eso también me llevó a seguir estudiando y por un momento me contacté con un festival de cine que se llama Socialnet, aquí en Valencia también, entonces tuve la oportunidad de participar y editar unas conferencias en ese festival aquí de cine. También he trabajado con ese mismo festival, hicimos un proyecto muy bonito de animación, trabajo de animación, de historias de vida de mujeres que han sido, pues que han tenido violencia sexual y violencia de familia.
haciéndolo a través de una animación. Entonces fue un proceso bastante interesante, fue muy bonito, también muy fuerte, porque contar una historia tan fuerte a través de una animación es un trabajo supremamente dispendioso. No. Y pues con Alianza por la Solidaridad, que es una ONG donde hago pues voluntariado también, pero hemos hecho todo un proceso, una campaña que se llama Atravesadas por las Palabras, y tiene que ver mucho con los bulos, con toda la información sobre el racismo que pues nos atraviesa, como lo dice la campaña, a todos nosotros, no solo las personas que migramos, sino que se está dando pues de alguna forma con las mujeres. Es mucho más fuerte el tema del racismo. Así que por medio de ellos, pues hemos estado en conversatorios aquí en Valencia, en Alicante, otras compañeras han ido a Murcia, han estado en Madrid, así que esta campaña se ha ido moviendo y pues se sigue trabajando, porque la idea es continuar. Llegó el verano y pues hemos parado mucho el trabajo, seguimos estudiando, pero estudiamos un poco. Y aquí voy, sigo aprendiendo, sigo estudiando, sigo curioseando sobre todos estos temas y pues mira, si ya se dan estos espacios gracias al Centro Bien Tratarte, pues No, a vos, aquí estaremos para aportar en lo que más se pueda, y a Eve y a Virginia, que no está hoy con nosotros, sí, pero Virginia, te Virginia, mandamos saludos. Sí, sí, Está tal cual, tal volando, cual, tal cual. Virginia está justamente volando porque va de vacaciones y me decía, no me lo quiero perder, pero creo que me toca justo embarcar a la hora de Bueno, empezar ahí el estamos. vivo. sí, sí, sí. Bueno, chicas, Así que por ese le lado pido es que se ha ido conectando todo. conectando. Bueno, chicas, ha pasado ya 1 hora y media que estamos hablando. Ha sido un vivo muy, muy, muy importante. En lo personal, digamos, manejando los vivos desde enero, que estamos con Eve, con distintos temas. La verdad que este vivo ha sido un vivo de concientización, ¿no? De qué importante es hablar esto, y desde Bien Tratarte, qué importante que es que lo abordemos y que lo hablemos y que hagamos visualización de este tema, ¿no? Así que gracias, Eve, por darnos esta oportunidad de charlar de este tema tan importante, que lo vivís en carne propia, obviamente, pero este granito de arena que aportamos todos los martes, hoy es un grano enorme de arena que tiene que ver con el concientizar sobre mujeres migrantes y la importancia que es hablar del tema, ¿no? La importancia que visualizaremos todo el tema de la mujer migrante, sus emociones, de todo lo que sucede y ese tema, ¿sí? Así que... Muchas gracias a ¿quién desea ustedes, una palabra gracias final? Lili. A ver si vamos a ver si podemos seguir con esta conexión. Y gracias una vez más, porque yo cuando le conté un poco el proyecto, Lili también se ilusionó un montón y enseguida me dijo, yo quiero estar en parte de tu proyecto. Y eso también me emociona mucho, poder encontrar personas con las que puedo conectar, con las que podemos hablar horas y horas. No era el y ahora, sí, gracias, podemos estar hablando. Gracias, Lili, porque tenemos, o sea, cuando nos hemos conocido hace poco, pero hemos ido a comer juntas y no parábamos de hablar todo el tiempo de estos temas, ¿no? Y es maravilloso haberte encontrado. Gracias. Ay, qué bella, gracias. Y a Virgi también por estar ahí, a ti, Richard. Un beso a toda mi fanaticada, digo yo. No, a mis amigos en Colombia, a todos los que han estado pendientes de este live. Yo los extraño con el alma. Todos saben que yo desde aquí muchas veces con los que hablo, con los que les mando mensajes, que eso hace parte también de uno estar en contacto con esas personas que quedan. A mi sobrina Paula, que estuvo por ahí también, que le mando miles de besos, y que esto sea un referente tanto para ella como para Juliana, que las amo con el corazón, que están creciendo, y que sean esas mujeres valientes que siempre han sido y que sigan así. Y sobre todo estos espacios que nos dan es para que nosotros comuniquemos todo lo que pasa. Hay unas realidades, qué bueno hablar de nuestras propias realidades sin caer en los clichés de muchas cosas, pero que sean
sino simplemente hablarlo. Es algo que pasa, se está dando. Y gracias a Elena también, le mando un besito. Elena, que también estuvo muy pendiente. Y después tendremos la discusión de lo de la arepa. De la arepa, después vemos. Acá Sole dice la bravo. alimentación genera problemas. Acá Sole dice bravo con aplausos. Joa, buenas saludos, gracias Joa. Elena dice bella Lili. Sole nos pone corazones. Elena dice que también te súper extraña y pone ojitos ahí como de triste. Bueno, Elena, es así. Es la vida misma. Chicas, ha sido un placer este vivo. Richard, a ti, gracias. Dejamos el lema nuestro que siempre decimos, aunque tengan que ver con esto de la migración y el duelo migratorio, el truco está en el trato, también tiene que ver con esto, en cómo nos tratamos y cómo tratamos este tema tan importante. Lili, te invitamos para el próximo vivo. Vas a estar con nosotros, aunque una otra invitada, si puedes, te unimos, o sea, porque ha sido un placer. Sí, yo también lo pensé, que te puedas unir a los vivos de todo el mes, si puedes, o al que claro puedas. Que sí, sí puedo. Exacto, o al que puedas, así nos acompañas en todo este mes con el tema de mujer y migración. Bueno, Migración. nos vemos el martes que viene. Nos vemos. Claro Chao, que nos sí, vemos. para Chao, que todos Lili, se un gusto conecten. enorme. Adiós, Chao, chao. gracias. Chao, chao. Adiós.